Tu audio, por favor, ahí no sé si es aquí en consola o es allá en su micrófono, Daniela. Vuelva a hablar, por favor. Hola, hola. Ahí está. Ha mejorado, ha mejorado. Daniela, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted va por San Salvador? Así es. Muy bien. Y saludamos también a Eric Iván Ortiz de Nuestro Tiempo. Hola, Eric. Hola Eric. Hola, hola Tony, hola Diana Verónica, qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana en este, como dicen, duelo de colochos, vea. Sí, ustedes ya se conocen personalmente, digamos, ya se han encontrado, se han visto los colochos en persona. No, nunca nos hemos encontrado con No, Eric, todavía. Bueno, pero Daniela, en comencemos cualquier con época nos vamos a usted ir encontrando porque los dos vamos por San Salvador. por San Salvador. Así es. Daniela, comencemos con usted. ¿Cuántos años tiene Daniela? Bueno, yo tengo 28 años, estoy participando en la casilla 3 por el FMLN como candidata a diputada por San Salvador. Y bueno, provengo de las organizaciones estudiantiles en la Universidad de El Salvador y así es como me voy involucrando poco a poco en este camino. Ujú. ¿Y desde cuándo sos miembro del FMLN? Soy miembro del FMLN desde ahí por el 2012, por ahí, si no mal lo recuerdo. Ujú. Desde que me organicé en la Universidad de El Salvador, me incorporé también a la juventud del partido y ahí es donde hemos estado teniendo un activismo político desde que era estudiante de la universidad. Pero si tienes 28 años y eso fue en el 2012, o sea, comenzaste recién llegada a la universidad y te incorporaste al FMLN, o sea, es bastante joven. Es bien raro encontrar jóvenes, personas tan jóvenes pues involucrándose ya en la política. ¿Cómo te nace ese deseo de participar en la política, teniendo en cuenta, Daniela, que, pues sí, para muchos decir me voy a incorporar en la política, la mayoría te dice, no hombre, no te metas en eso. Sí, bueno, lo que pasa es que fue a través de la práctica. Nosotros con algunos compañeros y compañeras en la universidad vimos la necesidad de organizarnos para poder exigir nuestros derechos en la UES y bueno, así es como nos vamos organizando y de esa manera es como llegamos a articular con los referentes de juventud en aquel momento del FMLN y poco a poco nos fuimos involucrando aún más en el tema organizativo de la universidad y nos metimos ya a defender algunas banderas de lucha propias e históricas del movimiento estudiantil, como son, por ejemplo, el tema de la exigencia del aumento del presupuesto de la UES Ujú. y también el tema de la educación pública gratuita y de calidad, que son banderas históricas del movimiento estudiantil. Entonces, ahí es donde yo me voy incorporando a las cuestiones de activismo político y así es como también llegué a coordinar con el FMLN en aquel momento, justamente con la Secretaría de Juventud. Ya. Muy bien. Y en el caso de Eric Iván Ortiz, ¿cómo es que se mete a este rollo de la política que llega incluso a someterse al voto popular, ¿verdad? Buscar que voten por ti y buscar un curul. Sí, bueno, yo tengo 29 años, he tenido la oportunidad de realizar activismo social desde hace más o menos 10 años. Empecé este activismo en la lucha por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la participación de juventudes en política, pero luego de algún tiempo, como sabemos, tener un micrófono, que te inviten a foros y demás es un privilegio, pues sobre todo cuando sos una persona tan joven. Entonces, ahí me encontré un par de años después de estar realizando esta actividad junto con otros colegas que lo siguen realizando muy bien hasta el día de hoy. Me encontré en ese momento que no estaba hablando de algo que me atravesaba a mí en primera persona y era el ser un hombre gay en un país tan homofóbico y tan violento como El Salvador. Entonces, desde el año 2015, 2014, nos empezó también con otro conjunto de amistades y de ciudadanos y de ciudadanas comprometidas con el avance de la inclusión en El Salvador, la necesidad de empezar a participar. Pues Ujú. entonces, desde el 2015 fundamos una organización para la defensa y la promoción de los derechos humanos de la población LGBTI en El Salvador. Y desde entonces yo vengo realizando un activismo más en específico hacia la población LGBTI para poder avanzar nuestra agenda de derechos
y en la que después de este tiempo en el que mi organización tenía dos objetivos claros, que era la incidencia cultural y la incidencia política. Por un lado, la incidencia cultural, porque encontrábamos que la discriminación y la violencia son en realidad problemáticas estructurales del país, pues. Entonces necesitábamos propiciar ese cambio cultural, pero sabíamos que una de las herramientas indispensables para esto es hacer incidencia política, pues. Entonces, desde ese momento, parte de mi trabajo fue el tener contactos y realizar iniciativas también en conjunto con actores sociales y políticos, diferentes partidos políticos, para empezar a sensibilizar al respecto de las necesidades de la población LGBTI. Y en ese mismo sentido, creo yo, después de realizar este activismo por varios años, y que personalmente, y sabemos que el activismo es político, la lucha de cualquier activista es por el cambio cultural, por abrir esas brechas que usualmente no están, y eso solo se puede hacer a través de la política. Y entonces, para mí ha sido un paso más en esta carrera como activista social y LGBTI en particular, para poder alcanzar una de las cosas que al día de hoy a la población LGBTI se nos ha escapado, y es la representación. En los 60, 50, el movimiento de mujeres hablaba de romper el techo de cristal. Para mí es momento de romper el closet de cristal, y que podamos finalmente las poblaciones LGBTI acceder a esta representación que es justa y es necesaria en la medida en la que sabemos que personas gays, lesbianas, bisexuales y trans estamos en todos los aspectos de vida de cualquier sociedad. Somos hermanos, hijas, tías, somos colegas de trabajo, compañeros de escuela, de universidad. También estamos presentes en las diferentes áreas de desarrollo, doctoras, somos cuentapropistas, empresarios, etcétera. Entonces es momento de poder incorporarle. Te voy a interrumpir. Creo que Daniela ha encendido el micrófono de la transmisión y se nos está metiendo. Si le podemos bajar el volumen, Daniela, por favor, para que no se nos meta ahí la retroalimentación. Eric, perdón que te interrumpa para sí, pero no sé si hay registro, Diana Verónica, pero Eric sería el primer candidato que abiertamente compite para un curul en la Asamblea Legislativa diciendo soy gay. No sé si ya alguien o si lo han sido o si lo son y han llegado a un curul, pues no lo han manifestado de manera abierta. Tú sí lo estás haciendo, Eric. Y me pongo a pensar, es complicado porque tú lo dijiste, somos una sociedad homofóbica. Exacto. O que trata muy mal a las personas que abiertamente dicen que son homosexuales. Y por eso decías tú, tengo la agenda política, la he tomado, pero para cambiar esa cultura de la homofobia, es decir, de entender de los patrones culturales tienen que cambiar en la sociedad salvadoreña, en donde se ha reconocido solo al hombre y a la mujer, pero no a los gays. Sí, en absoluto. En esto es importante decir, por ejemplo, que desde el activismo casi siempre grupos ultraconservadores o de fanáticos religiosos dicen, lo que quieren son derechos especiales. Entonces, y en eso hay que ser categórico y decir, no queremos derechos especiales, sino que lo que queremos son todos los derechos para todas las personas por igual. Entonces, de lo que se trata también es de poder romper estos tabúes, de poder romper los prejuicios, porque lo cierto es que las personas tememos a los que desconocemos. Entonces, mucha de la homofobia, mucha de la violencia también deviene de una desinformación histórica. Pasamos invisibilizadas e invisibilizados por muchísimo tiempo, y hay gente que genuinamente cree que en sus entornos cercanos no hay personas LGBTI, pero la realidad es que todos los días se encuentran en espacios, como digo, de trabajo, de estudio, de socialización, donde hay personas LGBTI que probablemente no lo digan visiblemente, producto de esta discriminación histórica a la que nos hemos enfrentado, pero lo cierto es que ahí hay oídos y hay ojos que están viéndoles y escuchándoles las palabras que dicen. Entonces, esta necesidad de que como sociedad salvadoreña vayamos entendiendo también que la diversidad es algo intrínseco en nuestra sociedad, y que más allá de convertirlo esto en un problema,
tenemos que verlo como el gran motor para el desarrollo nacional, porque sabemos que solo a través de las ideas diversas, de las experiencias diversas de vida, podemos llegar a tener también una mejor sociedad que trabaje para todas las realidades que coexisten, pues porque la verdad es que, como bien decías, Diana Verónica, en la actualidad tenemos un concepto muy binario de ver las cosas. Puede ser heterosexual, homosexual, izquierda, derecha, evangélico, católico, etcétera. Pero ahí, en medio de esa binariedad, se nos pierde toda la diversidad que compone y es tan maravillosa en los seres humanos. Pues entonces, la mía es, sí, precisamente decir abiertamente, soy una persona gay, formo parte del movimiento social LGBTI. Esto es histórico porque, si bien hay un precedente anterior, el alcalde Hugo Salinas en Intipucá fue electo como alcalde de ese municipio. Sin embargo, él competía bajo la bandera de su instituto político. Esta es la primera vez que, con nombre, rostro, y transparentemente, con una campaña abierta y con conocimiento público, nos vamos a ver frente a la oportunidad de poder elegir por más inclusión, pues, porque al final en esto solo quisiera terminar con cuando decimos esto, pareciera que solo es una lucha por la población LGBTI, por sus derechos, pero lo cierto es que de lo que se trata y de lo que la agenda política de la población LGBTI es del acceso a la justicia, de la promoción de una sociedad más pacífica, justa e inclusiva, y eso no es en beneficio de la población LGBTI, es en beneficio de la población salvadoreña en general. Una sociedad más justa en beneficio de todos. Te felicitamos por tu valentía, Eric, nos queda claro. Ok, Daniela, tú dices que una de tus la bandera en la que has estado participando es en la defensa de la educación. De la educación en el sentido de que la Universidad de El Salvador tenga el presupuesto que necesita para convertirse en realidad en el centro de estudios que fue hace 50, 60 años. Del que tanto se habla. Del que tanto se habla, que éramos un referente. Y que ¿verdad? enorgullecía, bueno, conseguir trabajo para alguien que había salido de la Universidad de El Salvador era muy fácil en aquellos entonces. Era prestigioso. Sí. Es más, aquí venía a estudiar gente del extranjero porque era una de las mejores universidades. Daniela, ¿qué otra o esa es la bandera que tú vas a enarbolar en caso de...? Exacto, y pregunto esto, Daniela, por el tema de educación. ¿Estás convencida que la educación es lo que hace la diferencia? Precisamente en esa sociedad justa que dice Eric, andamos buscando, en el sentido que una mujer educada puede hacer la diferencia en cuanto a la situación de las mujeres en el país. Sí, bueno, yo quería recalcar que, he sido ex dirigente estudiantil en la Universidad de El Salvador y posteriormente me incorporo a la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD, que es una de las asociaciones más grandes de abogados progresistas y de izquierda en nuestro país. Y además soy miembro directiva de la Asociación Americana de Juristas, que es una rama internacional a nivel de Latinoamérica, en donde coincidimos algunos profesionales del derecho justamente desde una perspectiva progresista. Entonces, estoy desde ese momento, no es que haya dejado de lado el tema de la lucha estudiantil, que obviamente para mí siempre es importante, y creo que los estudiantes estén organizados desde esa perspectiva es súper importante, uno de los sectores más importantes desde la perspectiva de la juventud en nuestro país, pero también a través de esa organización que yo he tenido o esa incorporación que hago ya en el ámbito profesional, he emprendido una lucha también contra la corrupción, que es importante, y por enarbolar también las banderas de la transparencia en nuestro país. Además, soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional y creo que eso es muy importante para nosotros porque estamos atravesando un momento difícil en nuestro país en donde principalmente reivindicar los derechos constitucionales, como ya lo mencionaba Eric, es importante porque a través del respeto a la diversidad y a través de los principios progresistas desde la perspectiva constitucional en el desarrollo de los derechos fundamentales, creo que es muy importante para nosotros. Daniela, ¿qué materias está llevando ahorita, digamos, en Derecho Constitucional? Bueno, ya solo me faltan dos materias por cursar, me falta Teoría del Derecho Constitucional, esa es la que me hace falta ahorita, y también Derecho Constitucional 2 en la Matías.
Ah, vale, ok, muy bien. Me imagino entonces está muy atenta, ávida de leer las más recientes resoluciones de la Sala de lo Sí, Constitucional. justamente la resolución que acaba de emitir la Sala de lo Constitucional, yo fui una de las partes demandantes. Ah, mira Es, pues, La 6-2020. o sea, y le admitieron, o sea, sí le admitieron la demanda. Así es una demanda acumulada. Claro, claro, ahí estaba, bueno, ayer entrevistamos a Ruth Eleonora López. ella había presentado una junto Ajá, con Luis Portillo, sí, ¿verdad? sí. Fue la primera que la presentó y unos días después la presentamos otras personas, otros compañeros del partido y yo también, Ujú. Muy acá bien. en la sala. Ah, pregunta para ambos. Ayer Acción Ciudadana retó a los candidatos a que tengan una campaña transparente, a que sea, a que los que aspiran a un curul le digan a la población de dónde están saliendo los recursos económicos para una campaña. Yo no tengo idea de, en el momento en que tú decís que vas a ser candidato, o sea, si es con pisto propio, si vas a tocar puertas, y cómo conseguir donar, o sea, donantes, ¿cómo están haciendo ustedes? Ajá, ¿cuáles son los gastos o la inversión que hay que hacer en el desarrollo de una campaña política para convertirse en la búsqueda de un espacio en la Asamblea Legislativa? Porque pues sí, hemos conocido siempre de los famosos regalos que andan haciendo los candidatos, que la camiseta, que la gorra, que aquí, que allá. No sé cuál es el concepto de campaña que ustedes están desarrollando o van a comenzar a desarrollar cuando así lo estipule el Tribunal Supremo Electoral y qué inversión se necesita. Vamos a comenzar hoy con ¿Daniela? Daniela, sí. Bueno, nosotros estamos en un momento que creo que no lo ignora nadie, que el partido, el FMLN, está atravesando un problema económico que es debido a los dos debacles electorales que hemos tenido recientemente. Esa es una realidad y bueno, nosotros, en mi caso, yo destino parte de mi salario para poder hacer visitas territoriales, movilización. Es decir, nosotros no estamos teniendo en este momento, en la pre-campaña, o bueno, antes de la campaña formal, bueno, ya hasta el momento no tengo ninguna ayuda por parte del partido ni de nadie. Lo que sí pretendo hacer es una colecta con gente allegada y de ahí vamos a sacar recursos para la campaña formal, pero mi campaña va a ser básicamente en redes sociales porque es para lo que nos da, ¿no? Informar qué es lo que estamos haciendo y compartir con la población y que ellos nos digan, además de tener una comunicación fluida con la gente, con los votantes, creo que ese es el concepto de campaña que vamos a impulsar, al menos de mi parte, ¿no? Eric. Sí, también un poco en la misma línea ya mencionada, la mía es una candidatura que surge también desde la base social del movimiento LGBTI, ¿verdad? Entonces, parte del concepto que estamos desarrollando es saber que esta es una oportunidad histórica que tenemos como población LGBTI para que podamos poner sobre la mesa leyes tan importantes como una ley nacional antidiscriminación, una ley de identidad de género. Entonces, la estrategia que estamos llevando ahorita a cabo básicamente es darnos a conocer contra la misma población LGBTI con las redes de trabajo que ya hemos desarrollado en los últimos años. Producto también de esto mismo, nuestro tiempo es un partido pequeño, yo recibo apoyo también de la estructura del partido para poder ir avanzando, pero también nos vamos a ver el reto de que hacer campaña tradicional en medio de la epidemia del COVID es bastante complicado. Entonces, la estrategia que también voy a implementar es la de la difusión a través de redes sociales, en las que también nos permite ir cohesionando a una población que antes no ha tenido la oportunidad de representación directa en la Asamblea Legislativa y que bajo este proyecto que ahora encabezo, sí vamos a poder, ojalá, movilizar a esta población, que en mi expectativa personal es que si bien la candidatura tiene una connotación individualísima, porque uno es al final quien participa, la mía que se entiende como una agenda personal por ser candidato, pero que es una agenda de construcción colectiva dentro de la población LGBTI, yo soy de la expectativa de que ojalá esa movilización
también nos ayude a financiar la campaña. Sabemos que uno de los grandes retos en El Salvador es que no hay una cultura de donaciones, menos a la donación política, pues, y desafortunadamente también quienes han sido donantes históricos en el país tienen a veces visiones un poco conservadoras. Entonces, la mía no es la aspiración a tener como estos grandes flujos de dinero de campaña, sino más bien pequeñas recaudaciones dentro de la población LGBTI y de personas aliadas que coincidan con la necesidad de tener una agenda que sea más inclusiva y que nos permita avanzar en el país. Vale, pero reiteramos la pregunta para ambos. ¿Están dispuestos a transparentar ese financiamiento? Sí, claro, claro. De hecho, nosotros tenemos un control interno de aún las donaciones en especie, porque en esto al final te pasa, pues, es decir, que hay personas que te dicen, mira, no te puedo ayudar con dinero, pero tengo estas cosas que te pueden ayudar, te puedo abrir mi espacio, te puedo apoyar con la cena en algo, pues estas cosas hay que registrarlas también. Desde lo personal, sí estoy dispuesto a transparentarlo. Ok, Daniela. Sí, bueno, en mi caso, yo me he reunido básicamente con el sector al que represento en este momento, que es la Asociación de Abogados, y lo que hemos hecho es, bueno, hacemos una colecta, vamos a realizar algunas actividades de venta de cenas, por ejemplo. Cenas pagadas, claro, cenas pagadas. Entonces, el punto es que estamos llevando un registro de todo lo que estamos recolectando y obviamente que estoy dispuesta a poderlo socializar en caso de que sea necesario con la población, ¿no? En este caso, pues es únicamente para mi candidatura y como ya te lo mencionaba, el partido a nosotros de manera, digamos, en efectivo no nos está apoyando en este momento, pero sí con algunos recursos, que es importante, por ejemplo, en el tema de grabar algunos videos y bueno, con algunos materiales que a nosotros nos pueden servir para la campaña. Que en todo caso será el FMLN el que tendrá que transparentar, ¿verdad? Todas esas inversiones, por así decirlo. Ahora, lo que pasa es que los ciudadanos aspiramos a que los candidatos, por el tema de la corrupción, por el tema de la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, los ciudadanos aspiramos a que esto sea un deber ser, no esperar a que se le pida a los candidatos, sino que hoy existe la tecnología como para, miren, en mi sitio web, en mi perfil, en mi página en Facebook, ustedes pueden, yo voy alimentando a diario los recursos que van ingresando y cómo se van utilizando, de manera que no sea algo que los ciudadanos pidamos, sino que los candidatos den como una muestra de la transparencia. Sí, creo que es sumamente importante que se pueda hacer eso y bueno, yo todavía no he tenido ningún fondo, como te digo, la movilización y todo lo demás lo estoy cubriendo de parte de mi salario, ¿no? Y de mis ahorros que he tenido de que estoy trabajando, entonces con eso estoy supliendo algunos gastos que se están teniendo en el tema principalmente de movilización, pero por supuesto cuando a mí me ingresen esos fondos yo lo voy a socializar, si es que ingresan también, no sabemos, ¿verdad? Así que bueno, pero sí se están haciendo las gestiones necesarias en este caso con mis compañeros y colegas. ¿Qué ha cambiado en el FMLN, si es que ha cambiado como partido político? Recordemos que, la población decidió por Nayib Bukele para la presidencia y sale el FMLN del órgano ejecutivo. ¿Ha cambiado algo, Daniela? Bueno, nosotros a partir de los resultados electorales que tuvimos para las elecciones presidenciales, se agilizaron, digamos, las elecciones internas para cargos de dirección del partido. Yo fui electa también como miembro del Consejo Nacional del FMLN. Se está tratando de hacer una renovación o un relevo en el tema del liderazgo y hay una gran representación de jóvenes y de mujeres en las estructuras de dirección del FMLN actualmente. Entonces, creo que eso es importante. También hemos reconocido, y yo públicamente lo he hecho, tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral para lograr exigir un derecho de participación de las mujeres dentro del FMLN, y que yo creo que es importante que nosotros al interior y también
a lo externo tengamos un debate sobre el tema de la participación política y sobre el tema de la democracia interna de los partidos O sea políticos. que el espacio que usted tiene lo luchó, no fue concedido. Así es, eso es lo que quería recalcar, que a pesar de que se están dando avances, todavía hay cierta resistencia dentro del FMLN y justamente eso es lo que nosotras y nosotros estamos tratando de romper dentro del partido, porque todavía hay algunas estructuras que se niegan a ser transformadas. Entonces, la juventud del FMLN, la juventud de izquierda en ese país, creo que debe entender que es necesario transformarnos desde adentro para poder transformar también la sociedad desde una perspectiva más progresista, porque si bien es cierto, hay que reconocerlo, que la misma izquierda ha estado influenciada por el conservadurismo. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que irlas rompiendo. Ujú. Y en el caso de Nuestro Tiempo, pues es un partido nuevo, no tiene mucha territorialidad. Algunos dicen que es una arenita. Arenita 3.0, ya no sé nada, por ahí. Ya no entiendo. Y que van a seguir defendiendo los intereses de los... del Gran Capital. Gran Capital. O sea que es como, pues sí, una decisión de arena, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto, Eric? Mira, yo creo que cuando el ataque es así de feroz y así de despectivo es porque algo les preocupa, pues. Pero lo cierto es que dentro de Nuestro Tiempo somos un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que desde nuestras experiencias de vida, desde las experiencias profesionales, queremos trabajar al servicio de la ciudadanía porque estamos cansados de cómo se han hecho las cosas hasta hoy, los últimos 30 años en democracia, y creemos que necesitamos dignificar la función pública de vuelta y que esto solo es posible con compromisos claros, con personas capaces y también con un gran sentimiento y una gran comprensión de la ética necesaria para la función pública. Por eso mismo, y como antes decíamos, uno de los problemas endémicos de El Salvador ha sido la corrupción. El partido, de hecho, hace pocos días ha presentado su propuesta del Sistema Nacional contra la Corrupción, que no es una propuesta aislada de una ley en particular, sino que es una propuesta a partir de un análisis estructural del problema de corrupción en El Salvador, en el que aterrizamos a la conclusión en la que es necesario un sistema que aborde este problema estructural, y esto tiene que pasar por la creación de tribunales especializados, por la dotación de más recursos e independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, por un robustecimiento de las atribuciones y de las sanciones que el Tribunal de Ética Gubernamental puede y debe de implementar, y al mismo tiempo, sí es cierto, algunas de las reformas necesarias en las leyes secundarias, y esto permitiría entonces que pudiéramos trabajar en conjunto la ciudadanía, porque es necesario que también se involucre en el rol contralor del Estado, pero que también el Estado tenga una articulación en torno a el tema de la corrupción, que sabemos que es un mal endémico y demás. Entonces creo yo que mucho de el ataque, como les decía, que a veces nos lanzan al partido, deviene también de las propuestas. Son propuestas incómodas, y que al final de cuentas están también pensadas para revolver ese status quo que a muchas y a muchos no les gustaría, pues. Y la verdad es que la mía es una invitación para que ¿Qué pasó ahí? Eric, el internet en tu casa, Eric. Bueno, aprovechamos ahí en lo que se vuelve a conectar, Eric, para Daniela, seguir conversando con Daniela. Exacto. Fíjate que, a ver, aquí está una pregunta de un amigo, Carlos Luna, a través de nuestro WhatsApp. ¿Nos escucha bien, Daniela? Sí, sí. Ok, dice, nunca en los 10 años de gobierno del FMLN se hizo nada por las banderas que dicen defender. Tú has hablado de la participación, ¿verdad? Ni aún teniendo un presidente incluso que fue ministro de Educación. ¿Qué podría estar provocando una diferencia, si es que tú estás de acuerdo con este comentario, Daniela?
Bueno, primero hay que reconocer que hubieron algunos avances, principalmente en el tema de educación. En la Universidad del Salvador se le aumentó el presupuesto de manera gradual hasta el punto de llegar a la educación gratuita a todos los niveles. Es decir, todavía no tenemos educación gratuita universal, porque si bien es cierto, solo a las personas que provienen de los institutos nacionales públicos pueden acceder de manera gratuita a la Universidad del Salvador, y todavía no se logra resolver un tema estructural en el tema de acceso a la educación. Nosotros estamos conscientes de eso, pero si bien es cierto, esas realidades persisten y esas necesidades, digamos, en materia educativa todavía siguen siendo una necesidad para la población, no solo para la población joven, sino estoy hablando en general, pero han habido algunos avances, pero nosotros reconocemos que no es suficiente, y creo que reconocer que todavía tenemos una gran deuda con la población en esos temas específicos es parte también del autoanálisis y de la autocrítica que nosotros tenemos que hacernos al interior de la izquierda. Como yo te decía, es necesario que se vayan transformando ciertas realidades, incluso a lo interno, como te lo mencionaba anteriormente también. Para nosotros es importante dar ese debate en el tema de la democracia interna de los partidos políticos, no solo del FMLN, sino también a nivel general, que además hay que reconocer que el FMLN en materia de participación ha avanzado, bueno, ha sido pionero más bien en el tema de darle participación a la juventud en un 25%, por ejemplo, y en un 35% al tema de las mujeres, que nosotros hemos cumplido siempre con esas, digamos, cuotas de participación para estos sectores que históricamente han sido excluidos, pero que sabemos que todavía tenemos esa deuda y es necesario seguir avanzando. Ahora, Daniela, tú de alguna manera pues estás defendiendo el tema de educación. Ahora, expertos en el tema hablan que aquí no solamente se trata de avanzar, digamos, en el acceso a la educación, sino que aquí en este país hay que hacer una reconversión en la forma de educar. O sea, no es solamente la ampliación de la cobertura, es cómo enseñamos y lo que enseñamos. ¿Estás de acuerdo en este argumento y promoverías eso? Sí, por supuesto que el tema de la educación es integral, ¿no? Hablamos nosotros y desde la universidad defendíamos el tema de la educación pública gratuita y de calidad. Eso implica además que se haga una reforma curricular que nunca la tuvimos, y que esa es una de las deudas que tenemos, y hay que reconocerlo en materia de educación. Es decir, la forma de cómo enseñamos, la forma de qué es lo que le están enseñando a los niños y niñas, y también en el tema de educación superior, es importante, porque eso es lo fundamental al final de todo. No solo es el tema del acceso a la educación, sino que también lleva a esas otras aristas que es importante reflexionar sobre ello y, por supuesto, seguir avanzando en esa vía. A ver, pregunta de un oyente para Eric Iván Ortiz. Rubén Figueroa preguntaba a Diana Verónica sí, en a el través WhatsApp. de WhatsApp. Aquí está. Dice, pregúntenle al caballero. Como ciudadano salvadoreño, ¿cuál es el derecho que se le ha negado? ¿Cuál es el derecho que no tiene? Pregunta Rubén. Eric. Sí, bueno, por ejemplo, cuando las personas dicen, danos un ejemplo de violación sistemática a los derechos humanos. Te voy a poner el caso de la población de hombres y mujeres trans. Estas son personas que no pueden acceder a su derecho a la identidad autopercibida porque el Estado salvadoreño no les reconoce. Y esto podría decir, sí, solo porque quieren cambiar el DUI. ¿Qué importancia tiene esto? Es trascendental en la vida, porque cuando nosotros, por ejemplo, negamos la posibilidad de la identidad autopercibida de las personas, esto les ocasiona a que, por ejemplo, hombres y mujeres trans, cuando están estudiando, sufren violencia y discriminación en los centros escolares. Y eso hace que deserten la escuela. El 60% de la población trans en El Salvador tiene secundaria. La esperanza de vida de las personas trans en El Salvador es de 34 años. Y esto tiene raíces estructurales. Y es que cuando obligamos a que las personas rompan su circuito educativo, luego tampoco tienen posibilidades de incorporarse en el circuito laboral porque se quedaron también con baja escolaridad. Y cuando, estando en mayoría de edad,
no pueden tener un acceso a su identidad autopercibida para poder cambiar la documentación y que la identidad se refleje en el documento, esto les impide poder acceder a créditos, poder acceder a transacciones bancarias, poder acceder al derecho a la salud. Muchas veces los centros de salud les discriminan y demás porque sus nombres no coinciden con su identidad, etcétera. También muchas otras circunstancias, como por ejemplo la población LGBTI acceder al matrimonio, y no solo es por la figura del matrimonio, que al final de cuentas podría ser discutible, sino todos los derechos que compone la estructura y la institución del matrimonio, es decir, el acceso a poder tener hipotecas compartidas, créditos compartidos con la pareja, derecho a seguro social, poder acceder también en caso de enfermedad de uno u otro, poder estar y acompañarle como pareja, poder heredar, entre muchas otras cosas que en la actualidad no se pueden hacer. Es cierto que la Constitución dice que todas las personas somos iguales, pero creo que no hay que pensar demasiado o analizar mucho para saber que en El Salvador todavía estamos lejos de cumplir ese ideal y que es necesaria la lucha desde los movimientos sociales también por conquistar estos derechos y también por hacerle entender a la ciudadanía que cuando avanzamos en derechos humanos para una parte de la población, esto no quiere decir que el resto pierde sus derechos. Esto quiere decir que la sociedad gana más derechos porque estamos incluyendo a más parte de la población que en el pasado ha estado excluida y marginada, y esto también ha provocado que la calidad de vida y el desarrollo de estas personas sea muy baja y que esté al margen del desarrollo nacional. Ok, tú dices, la Constitución dice todos los ciudadanos o los miembros de un territorio somos iguales. Lo que pasa es que en la práctica no se cumple. Así como eso, un montón de cosas, claro. Pues. ¿A eso te refieres, Eric? Claro, claro, okay. Pero aquí hay algunas cosas, porque hay algunos matices en tanto a esto, porque hay gente que dice, bueno, pero aquí matan a un montón de gente, ¿por qué hacen tanto escándalo cuando son crímenes por odio? Pero le voy a decir una cosa, a un hombre heterosexual en este país lo matan de 2 balazos en la cabeza, a una mujer trans le meten 35 puñaladas, la violan, le cortan los senos, le cortan el pelo y dejan tirado su cuerpo en la calle. Eso es una señal, eso es una barbarie, es una forma, que si uno lo analiza desde un aspecto victimológico, sabe que ahí hay una hazaña. Nadie ejecuta este tipo de crímenes por cualquier cosa, es que hay un odio hacia la identidad de género, un odio y rechazo hacia las orientaciones sexuales. Entonces, ahí es donde podemos ver que es cierto, estamos en un mismo barco que es complicado para todas las personas y que sufrimos diferentes tipos de discriminaciones, pero cuando a eso le agregamos la identidad de una persona o la orientación sexual, esto se convierte en mucho más problemático. Y podemos ponerlo con otro ejemplo. Mujeres, sabemos que la dificultad de ser mujer en este país es una realidad, pero si luego al ser mujer nosotros le agregamos que es una mujer lesbiana, ya la cosa cambia. Si a esto nosotros le agregamos que también es una mujer lesbiana y afrodescendiente, es todavía peor. Y si a esto todavía le agregamos un factor más como el de la pobreza y el de la exclusión, podemos ir dimensionando cómo es de complejas las diferentes capas de discriminación que tenemos en la sociedad y cómo van dificultando la calidad de vida de las diferentes personas. Y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar, Diana y Tony, es que necesitamos políticas públicas con un enfoque diferenciado, es decir, que puedan entender las diversas realidades de las diferentes poblaciones. No podemos seguir construyendo planes nacionales generalizados para los salvadoreños, como que si todas las personas salvadoreñas fuéramos igualitas. No, para que las políticas públicas funcionen tienen que tener un enfoque diferenciado que lleven y que entiendan las diferentes realidades y dificultades que tienen las personas para entonces que estas políticas verdaderamente resuelvan los problemas de las personas y no se queden en meros eslóganes. Preguntas cruzadas, es decir, ¿qué opina Daniela Genovés sobre lo que es esta bandera que está enarbolando Eric y las cosas que quiere llegar a cambiar a la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es su posición, Daniel?
Yo primero quiero felicitar a Eric por la lucha que están librando. De verdad que reconozco la valentía, porque el tema, y justamente es lo que nos está pasando, no solo en el tema de la diversidad, como ya lo mencionaba Eric, que es complejo, también a las mujeres se nos dificulta poder participar en los espacios políticos. También las mujeres sufrimos discriminación y para eso es importante, y eso que acaba de mencionar es tan importante como el principio o el derecho a la igualdad que plantea la Constitución nuestra. Para eso es importante leer la opinión consultiva 17 que hace Costa Rica a la ONU, en donde le preguntan, bueno, mire, ¿y cómo es posible de que una persona se pueda cambiar el nombre? Incluso ahí es donde se desarrolla una serie de preguntas que se le hace que hace Costa Rica en este caso, y ahí se desarrolla mucho el derecho de la igualdad, y eso de tratar de manera diferente a las personas, es decir, no podemos tratar de manera igual a personas que son diferentes, y esto es parte del respeto a la diversidad, en el sentido de que, por ejemplo, mujeres que históricamente han sido puestas en situación de vulnerabilidad, entonces existan leyes específicas que puedan poner al mismo lugar, poder equiparar las situaciones. Por ejemplo, la ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. No es que se esté tratando o que se esté privilegiando a la mujer al desarrollar toda una normativa que permita proteger los derechos de las mujeres, sino más bien a través de eso lo que se está haciendo es que un sector que está en situación de vulnerabilidad se logre equiparar con otros sectores para poder, en este caso, llegar a un nivel de igualdad en materia de respeto de los derechos fundamentales. Entonces yo creo y coincido mucho con Eric en este caso, y creo que esos deben ser uno de los grandes consensos a los que nosotros podamos llegar en caso de legislar en ese sentido, porque creo que es importante que estos sectores que históricamente han sido excluidos puedan tener una participación real dentro de todas las esferas de la sociedad. Vaya, y Eric, ¿qué piensa del hecho de que Daniela incluso tuvo que ir a ver cómo se abría espacio dentro de la dirigencia del FMLN y sigue estando ahí? Es decir, cualquiera se hubiera molestado, hubiera dicho, puchica, aquí no me abren los espacios, tengo que irlos a pelear legalmente. ¿Qué piensas, Eric? Como pasó con los que iniciaron nuestro tiempo, precisamente, vaya. No encontraron espacio en Arena y se salieron porque no comulgaban y entonces crearon su propio espacio. Eric. Hola. Híjole. Creo que tuvo problemas con el internet. Sí, está teniendo ahí problemas con la señal del internet. Bueno, así son. Esta es la nueva realidad, ¿verdad? Para hacer estas entrevistas. Eric, ¿estás por ahí? Estamos intentando rescatar. Bueno, se salió, ¿va a volver a entrar o qué onda? Se le cayó la señal a Eric. Okay. Recordemos en el tema de Eric lo que dijo el Papa Francisco recientemente, o lo que está en este documental que se titula Francesco. Dijo: los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles, así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso, dice el Papa, y ahí cierro comillas, en una parte del documental que muestra en 2 horas entrevistas a personalidades y amigos del Papa, además de viajes del pontífice y trozos de algunos de sus discursos. Esto con respecto a lo que está diciendo el líder de la Iglesia Católica. Ahí está Eric otra vez. No sé si lo que pasa es que no es primera vez que el Papa se pronuncia sobre esto. Recordemos cuando en un traslado vía aérea en el avión del Papa junto con periodistas se le preguntó sobre su posición respecto a la población LGTBI. Él dijo, bueno, ¿yo quién soy para criticar a alguien, verdad? O para señalarlo. Eric, ahí estás nuevamente. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta que te hicimos antes? Adelante. No la pregunta, pero sí la explicación sobre lo del Papa, pero si me repiten la pregunta. Sí, porque vaya, ya Daniel opinó sobre lo tuyo. Ahora, ¿qué piensas que Daniela se ha tenido incluso legalmente que abrir espacios dentro del FMLN
cualquiera diría, yo para qué quiero estar ahí si ni me abren los espacios. Y decidió no abandonar el FMLN, sino que buscar los espacios. Aunque ella resaltaba algo, Tony, la actitud del FMLN había cambiado luego de la derrota electoral en las últimas elecciones presidenciales. Bye. Bueno, no, para mí me parece súper valioso el trabajo que Daniela también ha hecho, porque esto habla de que nadie te cede espacios, y menos en política. Todos los espacios políticos son conquistados, así como son conquistados los derechos también. Entonces, yo creo que también el ejercicio y poner a prueba las instituciones para que esto sea una realidad es súper valioso, y me imagino que también para las instituciones anquilosadas, como pueden ser los partidos tradicionales, es un reto aparte que seamos las juventudes las que estemos dando estas batallas en los diferentes espacios. Yo creo que necesitamos en realidad, teniendo un bono demográfico como el que tiene El Salvador, necesitamos en realidad que más juventudes se atrevan a disputar estos espacios para que puedan tener voz también respecto de las realidades que están viviendo. Y los jóvenes van a cambiar la manera de hacer política en el país. Yo ahí ciertamente has tocado un buen punto. La juventud no es garantía de nada. Vemos en la Asamblea Legislativa cómo hay jóvenes que realmente no han significado ningún cambio en la forma de hacer política, y por eso lo relevante es que a la hora de analizar cuáles son las figuras que debiesen llegar a la Asamblea Legislativa, es que hagamos un análisis también de sus propuestas, y que esto se contraste con otras realidades de las personas. Pues el asunto de la juventud es que uno parte del supuesto que al menos la generación de la posguerra ya no ha tenido tanta contaminación de la polarización irrelevante de la guerra y de la preguerra. Pues, sin embargo, aún y cuando la juventud podría ser un elemento importante, lo más importante son las propuestas que las personas llevan para poder acceder a la Asamblea Legislativa, pues. Ahora, pero tú dijiste otra cosa también, no solamente las propuestas, sino contrastarlas con las realidades. ¿Cuáles son las realidades de Daniel y de Eric para confiar en que las propuestas o los temas que están defendiendo en realidad se lleven a generar los cambios en la Asamblea Legislativa? Pues tal vez puedo hablar desde mi caso personal. Yo he sido un hombre gay o sea, he podido expresar mi orientación sexual desde muy pequeño. Crecí en un hogar como la mayoría en El Salvador, en una familia trabajadora, pero muy, 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 muy religiosa. Entonces, para mí desde una muy temprana edad, fue muy compleja la vivencia de mi orientación sexual. Eso me llevó a tener diferentes problemáticas con mis centros escolar, con mi propio ser, pues, es decir, con diferentes dificultades también para entendernos, porque las personas LGBTI, desgraciadamente, nuestro sistema educativo no brinda información respecto de nosotros y nosotras. Y esto es complicado porque cuando sos niño, cuando estás en la adolescencia, que querés entenderte en el mundo, no tenés herramientas y sentís que no perteneces. Y además tenés una narrativa que muchas veces empieza desde la familia, la discriminación y el odio, y se reproduce muchas veces en iglesias o en otros espacios que te dicen que sos un pecado, que sos una aberración, que sos un montón de cosas. Entonces, crecer con esto es difícil. Y yo tomé la decisión también de, cuando, como les comentaba antes, me vi en la oportunidad de tener una plataforma para expresar mis ideas, de hacerlo y de hablar de algo que me atraviesa en primera persona, que es el ser un hombre abiertamente gay en una sociedad tan homofóbica y machista como la salvadoreña. Entonces, para mí, ese es también un compromiso que luego empecé a desarrollar con el activismo dentro de las organizaciones LGBTI que tengo desarrollando por los últimos 7 años al menos. Entonces, para mí ese es también un compromiso, algo que me compromete a que la agenda que vamos a impulsar desde la plataforma legislativa tiene al centro a la población LGBTI, pero que tiene también una aspiración de que cuando entendamos que avanzar en derechos es en beneficio de todas las demás personas, podamos ver también los beneficios para otras poblaciones y no solo para la población LGBT. Hay un montón de comentarios, Daniela, Eric,
incluso en mi WhatsApp, aquí no voy a decir quién, pero me dice alguien, o sea, alguien desaprueba o que los hayamos invitado, o en el caso de Eric, dice, por eso estamos hechos leña, porque todo es relativo, dice. Y entonces me dice ya, te voy a dejar de oír y se fue. Bueno, pero son O sea, es yo muestra... lo que le digo yo es que, bueno, nosotros estamos aquí abiertos para darle espacio a todos y todos tienen algo que decir. Exacto, y es... Incluso los que no quieren venir y están abiertos los espacios. Exacto, y es nuestra obligación como medio de comunicación dar a conocer las posturas de todos los que están buscando precisamente llegar hasta la Asamblea Legislativa. Por eso yo decía, es importante conocer qué es lo que han desarrollado en su vida para que sea congruente con los temas que buscan cambiar en la Asamblea Legislativa, porque ustedes han hablado de propuestas, pues si es que proponer es, ¿verdad? Yo puedo proponer, pero que es congruente con mi vida, con mi realidad, como para que yo pueda defender esos temas y que una vez llego a la Asamblea Legislativa, en realidad los promuevo. En tu caso, Daniela... Perdón, Diana, sí. quiero solo terminar de retomar para poder responder algo del mensaje que le enviaron a Tony. Okay, una dale. de mis propuestas es, la propuesta bandera, de hecho, es una ley nacional contra la discriminación. Esta ley no es solo para la discriminación para personas LGBTI, porque como he dicho, el problema de la discriminación es algo estructural. Esta ley antidiscriminación es en beneficio de mujeres, juventudes, personas con discapacidad, pueblos originarios y afrodescendencias. ¿Qué es ¿Por qué? Porque tenemos un hilo conductor todas las personas que sufrimos esta discriminación sistemática, pues. Entonces, lo cierto es que no estamos proponiendo nada de que sea relativo. La discriminación es algo palpable en la vida de un montón de personas. Bueno, si aquí en este país ser pobre... podamos empezar a tener estas discusiones, puede avanzar. Aquí en este país ser pobre te discriminan. No nos vayamos muy lejos, ¿verdad? Vivir en una zona popular te discriminan. O sea, yo creo que hay que ser realista, ¿verdad? Y hay que decir las cosas como son. Aquí por cómo te vestiste discriminan también, pues. Hasta por ser colochos. ¿Y tus colochos, Eric? ¿Qué onda ahí? Quítate la cola. Me tuve que encolar porque si no nos íbamos a ir a ver igualitos con Daniela. Pero Daniela, usted no la discriminan por ser colocha. ¿O sí? Daniela. Hola, perdón. No pude escuchar la pregunta que hicieron. No creo que la discriminen por ser colocha, Daniela. Creo que he sufrido discriminación por muchas situaciones. Bueno, yo solo quería recalcar algunas cosas. En el tema precisamente de cómo se ve la política tradicional, yo decía la vez pasada, bueno, tenemos un sistema político que es tradicional, no solo es en el tema de los instrumentos políticos, sino el sistema mismo es tradicional y es conservador. Eso lo vemos, por ejemplo, en la ley de partidos políticos, en donde existe una participación obligatoria para el tema de las mujeres, pero no así en el tema de la juventud. Eso sigue siendo conservador en el tema de acceso o de participación política. Pero yo creo que este tema de la política tradicional la vamos a transformar los actores políticos y no viendo así como instrumentos, porque para nosotros, por ejemplo, el FMLN, para mí, y yo que soy una mujer de izquierda, para mí lo que representa es un proceso histórico de lucha del pueblo salvadoreño, y eso es lo que vamos a reivindicar, y eso es lo que la juventud de izquierda debe reivindicar, y no aceptar el tema de los errores que se hayan podido cometer, porque además son actitudes individuales de personas que han incluso dañado procesos, y en este caso nosotros tenemos que entender que ese tipo de cosas se deben sanear, pero además tener una perspectiva desde nuestra visión distinta de hacer política, desde nuestra perspectiva de la juventud de izquierda, en el sentido de dar participación, como ya lo decía Eric, no es un tema de que te van a abrir los espacios y aquí vengo a participar en política. Estos espacios se ganan, se conquistan, y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir, y en mi caso personal, ese es el mensaje que debo transmitir a la juventud de izquierda, a las mujeres de izquierda, para que puedan participar en esos procesos y desde una perspectiva, desde nuestra perspectiva, proponer cosas que puedan transformar nuestra realidad. Y yo de verdad que quiero felicitar a Eric por su lucha. Creo que es importante
que los sectores históricamente excluidos participen y se empoderen de los espacios y que además promovamos que se genere conciencia sobre este tema. Y la gente que está comentando respecto a eso, creo que debería tener un poco más de tolerancia porque estamos avanzando y nuestra sociedad no es la misma desde hace algunos años y por supuesto las perspectivas van cambiando y nosotros eso es lo que debemos hacer, es decir, debemos promover la transformación social y el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de cada uno de los sectores. La doble moral, ¿verdad? Marvin Quintero dice hay que incluir a los gorditos ahí porque los gorditos siempre hemos sido discriminados, dice. Eso es cierto, cabal. Ay, no, es que ese gordo nos va a quitar doble espacio. Ajá, entonces no lo invitemos. Y aquí dice también Néstor López, incluso por ser poroso te discriminan. Ya está a muy mí bien. aquí me discriminan porque me gusta el béisbol, vaya, imagínense, y aquí me hacen bullying. Fíjense cómo es de importante las palabras, porque a veces dicen, sí, pero es solo una palabrita, es una sensibilidad que tenés. El tema es que las palabras construyen realidades, y cuando son palabras que discriminan y que hacen ver de forma peyorativa a la gente, hay circunstancias cuando esas palabras se convierten en violencias. Y las violencias en El Salvador no son sencillas, alcanzan la muerte. Entonces, desde ahí es donde tenemos que tener esa sensibilidad para entender cuál es el país que queremos construir, un país que siga reproduciendo la violencia, o vamos a aprovechar este contexto de reconstrucción nacional que nos ha dejado la crisis sanitaria, que nos va a dejar una crisis social, para plantearnos qué tipo de país queremos reconstruir después de esto. Desde mi perspectiva y desde la de nuestro tiempo, es un país en el que nadie se quede atrás. Y esto es lo importante también para que en el futuro la política pública que vamos a discutir, ojalá en la Asamblea Legislativa, tenga esta perspectiva central. Dice Gladys Monge, yo opino que ustedes le dan oportunidad a todos y todos merecemos que nos escuchen. Yo creo que todos tienen algo que decir siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Así que, y aquí reiteramos en Diana Verónica y Tony, abrimos los espacios a todos los que tengan algo que decir, incluso los que no quieren venir son bienvenidos. No, o sea, aquí están las puertas abiertas. Aquí están las puertas abiertas para todos. Sobre todo cuando estás en la función pública siempre hay algo que decir. Aquí, Daniela, han habido un montón de comentarios respecto a... ¿tú tienes una plaza en la Asamblea Legislativa? Sí, yo trabajo en la Asamblea Legislativa, estoy en la Oficina de Atención Ciudadana, donde brindamos asesoría jurídica a la gente de escasos recursos. ¿Oficina de Atención Ciudadana de la Asamblea o del partido? Del grupo parlamentario del FMLN. Del grupo, ok. Y entonces dan asesoría jurídica. Sí, a la gente de escasos recursos que no puede pagar abogados, entonces nosotros damos asesoría jurídica. Incluso nosotros elaboramos algunos escritos, le damos seguimiento a algunos casos, por ejemplo, a la gente que ha sido despedida. Hay un montón de gente que ha sido despedida y los estamos asesorando en eso. Muy bien. Ok, amigos, son las 9:03, se nos acabó el tiempo. Qué interesante conversar con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado y por responder no solamente a nuestras preguntas, sino que aquí a los comentarios también de la audiencia. No sé cómo les va a ir en las elecciones, ¿verdad? No sé pues si el FMLN va a lograr revertir los resultados negativos de la elección pasada. Si bien es cierto, ya el voto es por rostro, ¿verdad? Y muchos votarán por la persona más que por el instituto político a través del cual están yendo, pues no, esto no quiere decir que tampoco les haga, pues sí, que tengan el color de su instituto político. Y no sé cómo le irá también a nuestro tiempo, que se va a medir por primera vez también en unas elecciones legislativas y municipales. Suerte para ambos, ¿verdad? Nos tienen que invitar cuando ya somos diputados. Bueno, por supuesto. Y muchas gracias a toda la gente que ha estado participando, comentarios buenos, malos, intolerantes, hay de todo. Aquí cada quien, ¿verdad?, expresa lo que quiere expresar, ¿verdad? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, conversar con Diana, con Tony, Eric, un saludo y un saludo también a toda la gente que se conectó a través de las redes sociales y a través de la señal de radio. Muy bien, gracias, un abrazo para ambos. Ya no lo escuchamos, Eric. Se le acabó el internet.
el prepago. Muy bien, buenos días para ambos. Chao. Gracias. Igualmente, adiós, un gusto. Gracias. Bueno, son las 9:04. Ya vino el